Bueno, ahí ya inicié a grabar. Como les había comentado en la clase anterior, la del día martes, ya hemos terminado la parte del trabajo con SQL Developer. No quiere decir pues que ya no vayamos a manipular la base de datos, sino que ahora vamos a trabajar con esa base de datos, pero desde un contexto diferente, algo también que les había anunciado desde el principio de la asignatura, que en este caso es Oracle Application Express, que pues tenemos aquí en el Oracle Application Express la versión 5. El día de hoy y el día de mañana vamos a hacer como una introducción a lo que es Oracle Application Express y yo les compartiré ya los scripts, pues es el componente, se los voy a compartir en la plataforma para que ustedes lo descarguen y pues hagan la instalación pertinente. Yo les voy a explicar ese proceso entre hoy y mañana. ¿Listo? De esa manera pues ya ustedes van a poder realizarlo, pues lo descargan, lo implementan y ya iniciaríamos a trabajar sobre Oracle Application Express. Esta presentación que les estoy compartiendo no es de mi autoría, es de la documentación oficial de Oracle. Ustedes pueden mirar en la parte inferior que está el copyright, que es una presentación construida pues en el 2015 y pues tiene todos los derechos reservados. Esto pues debido a que vamos a trabajar con la versión 5 de Apex o de Oracle Application Express, en la cual nosotros vamos a mirar esos componentes y la cual es compatible también el, con la versión de Oracle que estamos utilizando, que es la 11G. En cualquier momento que ustedes tengan una pregunta, pues me pueden hacer saber activando su micrófono y yo estaré atento a sus preguntas y pues procuraré dar respuesta a las mismas. ¿Listo? Como les digo, esta presentación hace parte de la documentación oficial de Oracle, en este caso de Apex 5, que se los voy a compartir también en la plataforma. Entonces, vamos a encontrar muchas cosas en inglés, obviamente. Sin embargo, yo les voy a ir mostrando o les voy a ir comentando lo que nos da a entender cada una de las diapositivas. ¿Listo? En esta ocasión, pues vamos a tener, o esta presentación es una introducción a lo que es el Oracle Application Express y tiene como fin pues proporcionar una comprensión básica de qué es Apex y cómo está diseñado. Entonces tenemos inicialmente que Apex es utilizado para crear aplicaciones móviles y de escritorio para Oracle Database. ¿A qué hace referencia? Hace referencia, aquí pues pueden observar la primera imagen, a que nosotros no solamente creamos aplicaciones de escritorio, sino que podemos crear aplicaciones hacia diferentes entornos, como lo es los móviles también, y también la web. Además, miren que aquí dice Developed Desktop and Mobile Web Apps, pero siempre conectadas al motor de base de datos Oracle. Además, permite crear informes de manera rápida, formularios, gráficos, calendarios y otros elementos sobre los datos de la base de datos que nosotros tengamos, a la cual haría referencia pues esta segunda imagen, que nosotros podemos visualizar y mantener nuestra base de datos, es decir, podemos tener acceso a esos datos. Y por último, este tercer elemento que ustedes observan acá hace referencia a nosotros, a los desarrolladores que usamos pues la infraestructura de las tecnologías de la información. Y hace referencia a que nosotros pues puede que conozcamos un poco de SQL y que podamos crear aplicaciones fácilmente. En este caso pues el Apex puede, puede ser aprovechado y también este mismo software puede aprovechar la gran mayoría de las funciones disponibles en el motor Oracle. Es decir, que nosotros vamos a poder contar con un entorno de desarrollo simple, sencillo, en el cual vamos a poder crear aplicaciones basadas también con herramientas SQL, aprovechando todas esas potencialidades del SQL.
Sin embargo, no solamente desde un entorno SQL como lo habíamos hecho últimamente para gestionar la base de datos, sino también desde un entorno gráfico. Además, pues nosotros aquí tenemos las diferentes características. Entonces nosotros observamos también tres elementos ahí que dice que inicialmente podemos simplemente usar el navegador web para acceder al entorno de desarrollo. Es decir, vamos a trabajar siempre con el browser para desarrollar nuestras aplicaciones en Apex. Y pues con unas credenciales de usuario para ejecutar alguna aplicación. No se necesita ningún otro software, como por ejemplo hasta ahora para administrar la base de datos nosotros trabajábamos con el SQL Developer o para visualizar el esquema con Navicat o también con la consola podemos trabajar, etcétera. En este caso, para trabajar en nuestras aplicaciones, para crear nuestras aplicaciones, a lo único que debemos tener acceso es a un navegador web, a un browser. En este caso, pues yo voy a utilizar Google Chrome y pues dice que vamos a acceder a el ID a través de un usuario y una contraseña. A eso hace referencia a este primer apartado de aquí. Adicionalmente, nosotros tenemos Apex tiene un marco declarativo eh, en el cual almacena las definiciones de una aplicación y las tablas de base de datos de Oracle dentro de Apex. Esto nos evita a nosotros estar compilando o estar generando el código. Todo lo vamos haciendo directamente en nuestro Apex y él se va ejecutando y va haciendo todo internamente. Entonces miren que ahí dice en el segundo apartado que la definición de aplicaciones no es almacenada, es almacenada en los metadatos de la base de datos. No es declarativa y no es una generación de código. Y por último, tenemos que todo el procesamiento de los datos es realizado por PL-SQL. Eso quiere decir que todo está en procedimientos almacenados. Y este actúa directamente sobre los esquemas de la base de datos que nosotros tengamos. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos va a ser interpretado por procedimientos almacenados o por funciones, lo que nos permite a nosotros pues trabajar directamente en nuestro motor. Eso hace pues que el motor sea muy eficiente o las aplicaciones sean muy eficientes, ya que los datos se manipulan de manera directa en la base de datos. Y pues obviamente como estamos trabajando en entornos web, los datos o los resultados de las operaciones se miran en formato HTML. Miren que aquí pues tenemos como esa anotación o ese icono que nos da a entender eso, que trabajamos con scripts de procedimientos almacenados y luego los miramos en la web. Muy bien, me gustaría ver si tienen alguna pregunta hasta el momento o si todo va comprendiéndose. Esto sí me gustaría que lo tengan muy claro porque como les digo, ya vamos a pasar de un entorno SQL de administración de base de datos a un entorno web para generación de aplicaciones conectados a la base de datos Oracle. Entonces eso sí me gustaría que si tienen alguna duda pues me la comenten en cuanto les surja. Bueno, por acá pues tenemos también ya algo de la parte como de arquitectura, digamos, de Apex. Entonces miren que ahí hay dos palabritas o dos frasecitas en rojo, ¿no? Dice develop faster, release more frequently, que quiere decir desarrollo rápido y lanzamientos más frecuentes. Y acá observamos eh, una gráfica y dice go from prototype to production in minutes, es decir, pasar de un prototipo a un elemento en producción en minutos. Y esto aquí nos muestra como un flujo en el cual estamos. Los desarrolladores, pues desarrollando, pasamos a la personalización y entre estas dos se genera pues como un ciclo en el cual en el desarrollo y en la personalización estamos trabajando y luego directamente ya desde la personalización pasamos a la liberación de la aplicación, es decir, la pasamos a producción. Pues en Apex se tiene que el núcleo del Oracle Application Express tiene
o cuenta con un motor que proporciona una variedad de operaciones y también tiene diferentes capacidades de aplicación que son fundamentales en el motor. Por ejemplo, la autenticación de aplicaciones, el control de acceso a nivel de página o también a nivel de objeto, la interacción con la base de datos, como cuando hacemos consultas o también cuando hacemos actualizaciones o diferentes operaciones. Validar un formulario, la administración y protección de las sesiones y otras herramientas u otras funciones están disponibles como componentes que ya son estándar, que ya pueden ser utilizados desde todas las aplicaciones sin necesidad de un desarrollo personalizado. Eso es algo de las herramientas que nos permite tener Apex. También pues los objetos de la aplicación, como lo son formularios o informes o gráficos de navegación, entre otros, pueden ser definidos de forma declarativa. Esto pues permite también que las aplicaciones se completen funcionalmente en un corto periodo de tiempo. Eh, eh, pues nosotros bien conocemos, ¿no? que este ahorro en recursos y uno de los más importantes pues es el tiempo, permite aumentar el desarrollo, la agilidad en el desarrollo de las aplicaciones. Y ahí hay elementos muy importantes que nosotros podemos conocer. Por ejemplo, cuando les decía que podemos tener el control de la autenticación. Eso quiere decir que nosotros ya no vamos a tener que preocuparnos por el inicio de sesión. O por ejemplo el control de acceso a diferentes niveles, al nivel de página o al nivel de objeto. Puede que un rol tenga acceso a unas operaciones, otro rol no tenga acceso a esas. Entonces ese nivel de acceso o ese control de nivel de acceso también nos lo proporciona el Oracle Application Express. Entonces miren que este gráfico es muy real debido a que tenemos ya muchas herramientas a las cuales nosotros podemos acceder y con las cuales podemos contar, lo que nos libera a nosotros de gran cantidad de operaciones quizás repetitivas y que nos permiten concentrarnos ya en otras acciones. Bueno, tenemos algunos casos de uso, ahí observan ustedes el título en rojo, cases, perdón, en los cuales nosotros podemos aplicar o buscar como solución principal el Oracle Application Express. Entonces miren que en el primero dice Developing Opportunistic and Self-Service Web Apps, es decir, los desarrollos de manera oportuna y desarrollos de aplicaciones web para nosotros mismos. Extending Enterprise Application Solutions, es decir, extender las soluciones de aplicación y también migrar los archivos basados perdón, migrar los elementos basados en archivo y en cliente servidor a aplicaciones web. Entonces, nosotros sabemos, o bueno, pues en la documentación de Oracle Application Express nos dice que es muy utilizado para crear aplicaciones de manera rápida, que se necesitan para ya. Es decir, que se necesita que se cumplan unos requerimientos comerciales y que son cambiantes y se puede maximizar la ventaja comparativa, es decir, que necesitamos crear rápido una solución. Y pues eso lo vamos a mirar aquí también. En muchos casos nosotros de pronto tendemos a crear nuestras aplicaciones desde cero y es más, a mí principalmente me gusta crearlas así. Pero también existen algunas otras herramientas que obviamente si la organización está dispuesta a cubrir los costos del licenciamiento, pues pueden estar optando por una solución de estas. Pues hay una gran facilidad, pero también hay unos costos que se asumirían, que en este caso, pues como estamos en entornos académicos, podemos utilizarlo sin mayor problema, pero ya en una organización ya hay que mirar esas cuestiones de licenciamiento. Eh, Apex es diseñado principalmente para ser utilizado por cualquier empleado o también por cualquier socio.
Y pues en los clientes, en lugar de que sean sistemas administrativos, ¿no? Se utiliza para ampliar el software, para optimizar los procesos comerciales o cumplir con los requisitos específicos de la organización. También pues se busca en este caso, en este que tenemos acá, llevar a la web algunas hojas de cálculo y aplicaciones de Microsoft Access, por ejemplo, con el fin de proporcionar aplicaciones multiusuario ya de verdad, es decir, un escalamiento, ¿no? Y que estas aplicaciones sean seguras, sean robustas y que tengan una fuente o una integridad de los datos. Como ustedes observan, pues al pasar, ¿no? de Access, por ejemplo, de Excel o de algún otro tipo de formatos, es muy utilizado para el escalamiento de las organizaciones. Resulta que, por ejemplo, hay una tienda, entonces en la tienda se llevan las cuentas en un cuadernito, pero inició a crecer la tienda. Y ya pues el cuadernito se vuelve un sistema un poco desordenado, difícil de acceder, toca estar buscando hoja por hoja. Entonces ya el dueño del negocio dice, bueno, yo ya no puedo trabajar en el cuaderno, voy a trabajar en un Excel. Y ya tiene más ordenada su información, pero el negocio sigue creciendo, entonces necesita ir agregando otros elementos, entonces dice, ya no voy a trabajar en Excel, voy a crearme una base de datos pequeñita en Access. Y el negocio siguió creciendo y ya Access no le permite obtener esas ventajas, ya lo va limitando. Entonces, pues, esta herramienta también es una herramienta que permite esa fácil migración, miren, entre Excel o entre Access también, justamente para soportar ese escalamiento de las organizaciones. Eh, pues tenemos aquí también algunas de las características en cuanto al costo. Dice no cost future of the Oracle Database. Dice que no tiene costos en el futuro de las bases de datos de Oracle. Y aquí pues tenemos algunas de las especificaciones, más como en cuestión de soporte, ¿no? Entonces dice que tiene un número de desarrolladores, aplicaciones y usuarios finales, que se especifica un equipo de soporte que trabaja con la versión 11G, que es con la cual estamos, 11GR2, esta es con la que estamos, 11GR2, 12C, y con todas las bases de las ediciones de las bases de datos, el 2E, el SE, el SE1 y el XE. Viene incluido con el Oracle Cloud Service, que esto es tener lo mismo que tenemos nosotros ahorita en el local, en el equipo local, y en tenerlo en línea. Es como decir, tener un servicio de cloud para nuestras bases de datos. Entonces allá dice que tenemos un esquema y PDB y un servicio PDB de 5, 20 y 50 gigas y un DBA service dedicado. Y también tenemos acceso a una evaluación sin costo. Y esta la vamos a mirar en un momentico. Nos dice que es fácil de instalar, que puede ser incluida por defecto con todas las ediciones de Oracle Database y que puede ser descargada la última versión desde esta página de aquí. Acuérdense que cuando nosotros creamos nuestra base de datos o cuando hicimos la instalación, por ahí ya le dijimos que incluyamos el soporte para Apex también. Entonces ahí miren que en efecto ya hemos dado o sido testigos de esos elementos. El Oracle Application Express es una función, además, una función adicional de las bases de datos en Oracle, que pues vienen incluidos en el licenciamiento ya de la base de datos. No influye ningún costo adicional. Ya cuando se paga la licencia por la base de datos ya se puede acceder también al uso de este. Y que puede permitir pues la implementación de aplicaciones. El contrato pues de licencia de Oracle implica también tener un equipo de mantenimiento, que es lo que observamos nosotros en la segunda viñeta.
Y pues tenemos acceso a ese soporte, que también nos permite tener el soporte tanto de Oracle Database como del Oracle Application Express. Bueno, a ver. Listo. Miremos, por ejemplo, vamos a mirar este apexoracle.com, que yo quiero, por ejemplo, que si ustedes tienen una oportunidad, lo puedan cacharrear un poquito. ¿Qué pasa con este? Este simplemente nos da un acercamiento a Apex, que en este caso yo creo que ya es la última versión, no la 5, sino la más actual. Y miren que aquí tenemos acceso para utilizar Apex, para explorar Apex. Obviamente hay que registrarse, pero aquí podemos ir cacharreando, ir mirando. Si ustedes, por ejemplo, quieren usarlo sin instalarlo como para hacer pruebas, pues para mirar qué tanto tiene, pueden ingresar a esta página, miren, apex.oracle.com. En este caso está en inglés, no sé si hay una versión en español, creo que no. Y aquí pues les dice que podemos crear aplicaciones Enterprise 20 y con 100x o 100 veces menos código, dice. Y aquí pues podemos hacer esa pruebilla. Entonces si ustedes gustan, igual pueden acceder a este. Yo este enlace también se los coloco en la plataforma. Eso pues en cuanto a esta parte de aquí. Vamos adicionalmente a mirar, uy, a mirar lo que es eh, cómo es que va funcionando esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes esquemas de servicio y algunos elementos importantes. Aquí tenemos pues el esquema y la instancia, ¿no? Tenemos pues un servicio de Business Intelligence dentro de Apex, que ya lo vamos a mirar en los grafiquitos y en todos esos elementos. El Business Intelligence va, o lo que se busca con ello es que se pase desde la información, desde el nivel operativo, todos los datos de los sistemas transaccionales, que se los migre a sistemas de toma de decisiones o que se haga una transformación a sistemas de decisiones. Entonces, pues Apex tiene soporte a ese servicio, también a la documentación, al servicio de móvil en la nube, al servicio de desarrollador, soporte para Java, el, la planeación, el desarrollo, la administración, los datos, procesos, integraciones, trabajo en red social, el constructor de aplicaciones y bueno, diferentes elementos que aquí pues se describe es como a qué tanto es que nosotros tenemos acceso. Y pues aquí ya pasamos a una línea de tiempo de evolución de Apex. Entonces, como les decía, y abajo pues nuevamente en el copyright nosotros observamos esta presentación es del 2015 y aquí nos muestra una línea de tiempo de evolución del Oracle Application Express, que inicialmente, miren que surge en el 2004, pero no se llamaba así, se llamaba HTMLDB 1.5, el primer lanzamiento, y luego el 1.6. Luego ya en el 2005 se produjo una nueva versión que se llamó HTMLDB2, que decía que tenía SQL Workshop, es decir, ya soportaba el trabajo en SQL. Y ya en el 2006 se inicia a denominar Apex de Oracle Application Express. La primera versión es la 2.1, que se lo lanza con el Oracle XE. Y luego viene la versión Apex 2.2 que dice que vienen aplicaciones empaquetadas. Nuevamente en el 2007 se lanza el Apex 3.0 que tiene los gráficos rápidos, impresión en PDF y migración desde Access. Miren que en cada iteración o en cada año fueron incluyendo algunas funciones adicionales.
En el 2008 sale Apex 3.1 al cual le adicionaron reportes interactivos. ¿Qué son los reportes interactivos? Que nosotros podemos tener una visualización de los datos e ir filtrándolos o ir comportando nuestro reporte según lo que nosotros necesitemos, lo que nosotros queramos visualizar. No es lo mismo que nos entreguen un reporte de ventas a que nosotros miremos a ver todas las ventas e iniciemos a decir este producto, cuánto se vendió, de qué fecha se vendió. Esos son los reportes interactivos que nosotros podemos ir parametrizando la información que queremos mirar. Luego ya en el 2009 se lanzó el Apex 3.2 en el cual incluyeron los formularios o la conversión de formularios en Apex para trabajar pues con recolección de datos directamente. En el 2010 Apex 4.0 que tiene hojas web, acciones dinámicas, la instalación de algunos plugins y el trabajo en equipo, que esto también es muy chévere de Apex, que permite trabajar en un mismo servidor a varios desarrolladores, controlando pues esos permisos y todo eso. En el 2011 se tiene el Apex 4.1 que permite la carga de datos, el control de errores y este Row ID que permite pues ir teniendo como un control sobre algunas operaciones muy específicas ya dentro del motor. Entre el 2012 y el 2014 se trabajó con el Apex 4.2 y este punto X quiere decir que este numerito ha ido cambiando durante esos años. Esto hace parte de una definición, ¿no? De un estándar de nombramiento de las versiones. Entonces ya a partir del 2012 hasta el 2014 se incluye la parte móvil, se incluye el soporte de HTML5 y se incluyen aplicaciones empaquetadas, el empaquetamiento de aplicaciones. Y ya en el 2015 se lanzó el Apex 5.0 que nosotros vamos a trabajar con él, pues no con el punto 0.0, sino con una versión un poquito más actual, que pues igual no es tampoco tan actual, pero por el acceso a los recursos y pues para no tener complicaciones con las licencias ni nada de eso, pues vamos a trabajar con esas. Entonces ya nos incluye un diseñador de páginas, un tema universal y los diálogos de tipo pop-up o de modal. Y pues de ahí en adelante también se han lanzado algunas otras versiones. Como les decía, en apex.oracle.com ustedes pueden acceder a esas últimas versiones. A ver, de acá se me quedó algo. Bueno, si hay unos datos históricos, pues ahí miramos nosotros que se lanzó hace más de 16 años, ya pues tiene una edad considerable, pues obviamente en términos de software es una edad importante y pues más tratándose de un gigante en la industria como lo es Oracle, ¿no? Eh, Se lanza pues aproximadamente una vez al año, ahí lo podemos observar. Eh, bueno, eso básicamente en cuanto a esta parte. Miremos entonces por acá el, cómo son cómo es la arquitectura, ¿no? Cómo es que trabaja esto de aquí. Entonces, primero, lo que se busca con el Oracle Application Express es que tenga una arquitectura simple, donde cada una de las solicitudes de una página y los envíos de los datos que se realicen desde el navegador sean canalizados directamente a través pues como de un middleware que es el que miramos ahí el WLS eh, para que sean ejecutados en la base de datos de Oracle y pues se devuelvan como respuestas HTML a nuestro navegador. Entonces nosotros tenemos aquí tres partes, ¿no? El browser, el myth tier que dice aquí y el database tier. Entonces ya vamos a ir mirando cómo es que se busca interpretar esos elementos. Se busca que no se realice la manipulación o el procesamiento de los datos a nivel intermedio, sino que se haga en el motor de Apex, es decir, dentro de la base de datos de Oracle, porque recuerden que Apex está almacenado en Oracle, en la base de datos. Se busca pues que la página acepte e interactúe con los esquemas de datos en la base de datos. Y en el nivel intermedio, eso sucedía acá, ¿no? Y en el nivel intermedio se busca que una aplicación de tipo REST o algo así
que es denominada, por ejemplo, el Oracle REST Data Service, este ORDS que ustedes miran aquí, es la sigla para el Oracle REST Data Service. REST, pues ustedes ya saben que es un framework para producción de APIs. Entonces se busca que él sea el encargado de ejecutar los servicios de Java, porque pues ya saben ustedes que Oracle es el propietario de Java y a través de Java se trabaja con muchos elementos. Entonces se busca que la aplicación o el API REST, el pool de servicios, sea ejecutado con un servidor Java, ya sea el Oracle WebLogic, el WLS, bueno, entre otros, el Glassfish, o bueno, hay diferentes servicios que sean obviamente parte del Oracle. Ahí pues se incluye la parte de seguridad y todo eso. Y ya pues abajo, en el último nivel, se hace la ejecución de las operaciones ya a nivel de base de datos. Entonces nosotros aquí, ¿qué es lo que haríamos? Los clientes accederían al navegador, no solamente en la construcción de las aplicaciones, sino en cuanto ya al uso de las aplicaciones. Entonces accede al navegador, existe una capa intermedia, miren que puede ser el Apache o el ORDS, obviamente con el WLS, que es el WebLogic Server, perdón, para el despliegue de esos servicios intermedios. Cuando el cliente accede y hace una solicitud, este servicio intermedio interpreta la solicitud y la pasa a través de los esquemas para que Oracle Apex trabaje con el Oracle Database y se haga la manipulación tanto del comportamiento de la aplicación como de los datos que van a estar ahí almacenados. ¿Es clara esta parte? Esta sí me interesa que la tengan muy clara. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, buenos días. La, el data, repite lo último que no escuché muy bien. ¿Qué parte específica? La última parte, sí, el último pedazo. Ya, bueno, en esencia lo que se busca es que cuando el cliente o el desarrollador acceda a la aplicación de Apex o a la aplicación desplegada ya, él interactúa con la aplicación, pero hay un intermediario, un elemento intermedio que es el que interpreta esas acciones y esas operaciones para enviárselas ya al motor de base de datos. Y este motor pues va a utilizar o a interpretarlo mediante el Oracle Application Express para hacer las afectaciones y controlar desde la base de datos todos los datos y también el comportamiento de la aplicación. Eso es en esencia. ¿Listo? Ah, listo, ok, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigamos por acá entonces. Bueno, aquí es también como una explicación de cómo se puede utilizar este Apex y las aplicaciones, ¿no? Entonces miren que todo parte desde un navegador web y dice que se conecta a una base de datos con Apex, que tenga Apex instalado. Se puede hacer comunicación a través de los web services, a través de diferentes web services, con orígenes de datos remotos y con servicios, desde la base de datos, obviamente. O también desde la base de datos se puede acceder a un origen de datos local o a datos de origen local, o también se puede tener conexiones a otra base de datos para ir o consultar bases de datos de tipo empresariales y tener acceso pues a esos orígenes. Se puede adaptar el Apex, se puede adaptar mejor a la ubicación conjunta de los datos eh, que se mantenga. También se puede integrar a entornos de tipo SOA, que es otra arquitectura de servicios web, así como la REST. Entonces puede integrarse con SOA, consumiendo servicios web, o también con REST o con SOAP. Ahí existe otro. O pues también puede estar utilizando estas conexiones,
se denominan DB-Links, que no sé si ustedes las hayan visto de pronto en alguna parte o en alguna de sus experiencias como ya desarrolladores. Y pues se puede utilizar para emitir servicios web con el ORDS, que era el que mirábamos, el Oracle REST Data Service, para emitir o proporcionar acceso también a los datos de nuestra base de datos. Entonces miren que en un mismo Apex podemos combinar diferentes orígenes. Orígenes de tipo remoto, orígenes de tipo local o orígenes de tipo empresarial. Aquí tenemos pues ya como la organización de, de cómo se puede manejar un proyecto. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo que ellos dan como para darle la arquitectura a nuestras aplicaciones, porque si bien es sencillo, también permite, como les decía hace un rato, el escalamiento de organizaciones y pues ya nosotros sabemos que cuando una organización crece va teniendo diferentes departamentos, que es lo que nos muestran aquí. Dice departamento 1, ventas, departamento 2, soporte, departamento 3, HR. Entonces, aquí, esta sería como está la estructura organizacional, que pueden haber 3 departamentos y este cuadrado de aquí nos dice cómo podríamos tener nosotros la organización de las aplicaciones que van a soportar a toda la empresa dentro de Apex. Entonces, en Apex tenemos algo que se denominan los workspace, los espacios de trabajo, y son usados para definir unas aplicaciones, es decir, por ejemplo, la aplicación de ventas, o la aplicación de soporte, o la aplicación de recursos humanos, Human Resources. Entonces miren que para cada departamento se buscaría o se puede tener un área de trabajo, un espacio de trabajo. Y estos espacios de trabajo, y ojo que aquí ya se viene a hacer como una unión o un empalme con lo que hemos visto, estos espacios de trabajo van a acceder a esquemas, que nosotros habíamos creado nuestros esquemas con nuestros propios table spaces. Entonces miren que un workspace puede conectarse a un esquema o a varios esquemas, como es el caso del workspace 1, que puede acceder al esquema 1 y al esquema 2, porque ventas pues también tiene que ver con soporte. Adicionalmente, nosotros tenemos que todos estos esquemas van a ir pues a ser parte de una base de datos en Oracle que obviamente tenga el soporte de Apex. Bueno, por aquí pues tenemos que los workspaces son usados para definir aplicaciones, que puede tener relaciones de muchos a muchos entre los workspaces y los esquemas, que puede tener instancias de administradores para manejar los diferentes entornos y el acceso a los esquemas, que los departamentos pueden hacer o pueden solicitar más espacio y acceso a un nuevo esquema. Y aquí pues nos da un ejemplo de lo que podemos nosotros visualizar o un ejemplo de aplicación de ese tipo, que es esta de aquí que acabamos de ver, que esta es construida utilizando Apex. Entonces miren que aquí dice que hay más de 3000 espacios de trabajos para cada una de las líneas de negocio en Oracle. Es decir, que Oracle también utiliza Apex para sus propias aplicaciones. Entonces, pues tenemos en conclusión que existe una relación de varios a varios entre los espacios de trabajo y los esquemas, que dentro de la organización se puede tener una única base de datos de Oracle que respalde a muchos departamentos, y cada uno pues de los departamentos tendría sus propios espacios de trabajo donde se construyen aplicaciones. A cada uno de esos espacios de trabajo se le pueden otorgar permisos de acceso a uno o más esquemas según corresponda o según sea el caso. Y los administradores de las bases de datos pueden administrar la infraestructura o los departamentos responsables de crear sus propias aplicaciones. ¿Listo? Y acá pues tenemos las opciones de desarrollo y de despliegue. Entonces miren, aquí tendríamos la opción local, la opción on-premise y la opción en la nube.
Entonces, inicialmente para la opción local se tiene que eh, la instalación es standalone, es decir, en nuestros mismos equipos, y que se puede utilizar el Oracle Express Edition, XE, la base de datos, o una base de datos full, en una versión full, que pues dice que puede ser actualizado fácilmente a Apex a la versión requerida y que puede trabajar completamente desconectado, pues obviamente porque tenemos acceso de manera local. Acá tenemos pues que también podemos trabajar en un entorno corporativo que puede ser o que usualmente corre en el departamento de infraestructura de las tecnologías de la información y que usualmente este mismo departamento tiene las operaciones de producción y el servicio de proveedor. Y pues es el departamento responsable para desarrollar sus propias aplicaciones. Cada departamento de la organización desarrolla sus propias aplicaciones. O también está la opción de nube, la opción en cloud, que permite tener una cuenta, digámoslo así, en la nube y desarrollar y desplegar las aplicaciones en Internet. Eh, Se puede optar pues por un desarrollo rápido y se puede eh, hacer un entrenamiento pues, medianamente aceptable, ¿no? Se puede hacer prototipos, se puede hacer pruebas directamente y se puede consultar a otras compañías de desarrollo para desarrollar unos elementos, digámoslo, adecuados o a la medida para una organización. Entonces, pues como Apex puede ejecutarse en cualquier lugar, obviamente donde haya una instalación de una base de datos de Oracle, tiene una gran flexibilidad. Eh, pues proporciona, para acceder a ello simplemente se necesita la URL adecuada para desarrollar y también pues para ejecutar aplicaciones, que importe pues una aplicación de Apex. Se puede hacer también que Apex se conecte a otra base de datos, como lo mirábamos hace un momento, y pues se puede establecer la comunicación y se puede iniciar el desarrollo en un computador portátil con el Apex SE o bueno, en diferentes entornos como lo acabamos de ver. Incluso una de las pruebas que hacíamos cuando estábamos trabajando de manera presencial era que cada uno pues instalaba su Apex y podían acceder uno desde el equipo hacia el Apex de otro de los estudiantes simplemente con la URL y eso pues es apenas normal ya para nosotros, ¿no? Obviamente, bueno, antes de pasar acá, obviamente esto es escalable, se puede ir pasando de local a este entorno de acá y de aquí a este de acá, pues con el fin de tener esos diferentes niveles. Tenemos también la opción de desplegar nuestras aplicaciones, entonces podemos tener nuestros sitios alojados de manera externa, por ejemplo en apex.oracle.com o también de manera interna, pues en este caso Oracle ofrece el apex.oraclecorp.com, pues que también nosotros lo podemos hacer en nuestro equipo local, en nuestro localhost. Entonces aquí pues hay algunos estadísticos, unos datos estadísticos de cómo Oracle pues ha ofertado sus servicios y cómo los han consumido. Entonces, aquí se mira qué tan activos han sido esos servicios semanalmente. El servicio externo está solo para desarrollo y tiene más de 20.000 espacios de trabajo que se ejecutan en una sola instancia de Apex. Entonces eso también nos da idea de la robustez. Y aproximadamente el 20% de la fuerza laboral de Oracle accede al servicio interno de cada semana. Entonces aquí tenemos el total de páginas vistas o el total de vistas por página en una semana. Entonces tenemos 3.624.894 vistas. Distintas aplicaciones 7.000, distintos usuarios 8.428. El número de espacios de trabajos 23.000, miren. El número de aplicaciones 85.000.
en la parte externa. Y en la parte interna pues tenemos algo muy similar. 3.88.137 vistas en las páginas en una semana. Distintas aplicaciones, pues aquí sí tenemos solamente 2.509 en la parte ya interna, pues porque es un servicio pago. Usuarios distintos, 24.637. Esto quiere decir que a pesar de que hay pocas aplicaciones, el, la, el tamaño de esas organizaciones que costean ese servicio es muy grande, porque miren que acceden 24.637 usuarios. Quiere decir que las organizaciones que contratan ese servicio tienen una gran cantidad de trabajadores. El número de espacios de trabajo 3.306 y el número de aplicaciones 17.452. Pues son unos estadísticos, ¿no? de los servicios que oferta Oracle y pues cómo son consumidos. Bueno, también pues aquí nos muestra que hay una gran cantidad de empresas de consultoría y blogs también en todo el mundo. Y pues que Apex tiene uno de los foros de OTN más activos. OTN pues es como una comunidad, ¿no? Donde se puede obtener respuestas a algunas preguntas. Es como decir el Stack Overflow de Oracle. Entonces miren que aquí nos muestra también cuántos desarrolladores están dedicados a Oracle. Y aquí podemos acceder, por ejemplo, a Apex Community, al ODT y también a un foro activo. Esto ya pues encaminado a la documentación de estos elementos y a la resolución de algunas dudas. También existen muchísimos libros de Apex, entonces hay una gran cantidad para una sola herramienta de Oracle. Hay libros en inglés, hay libros en español y pues podemos encontrar muchos de ellos. Yo creo que tengo uno por ahí eh, que creo que se los puedo compartir. Sin embargo, pues ya lo busco. E incluso hay una investigadora argentina que ella, además de tener el libro de Apex, también tiene eh, como el complemento en videotutoriales en YouTube de cómo ir trabajando con Apex. Yo los busco y se los comparto en la plataforma. Y pues el número de libros crece obviamente a medida de que la herramienta también va creciendo y va pasando los años. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Algunas carátulas de los libros. Bueno, hay otras comunidades pues, que se denominan los meetups, que son como encuentros, como pequeñas reuniones en todo el mundo, en donde se puede buscar como conexión. Miren que por ejemplo en Estados Unidos hay varios, en Europa también, en América del Sur no hay, pero igual a esos meetups se puede acceder de forma sencilla, que obviamente pues este ya es más orientado como cuando uno se dedica al desarrollo de esto. Por último, bueno, en esta parte, antes de pasar como ya a la comprensión y a la visualización de la herramienta, tenemos algunos recursos importantes, algunos enlaces. Entonces aquí está pues la red de trabajo de Oracle Technology, la comunidad de Apex, la biblioteca de aprendizaje de Oracle, el Hosted Evaluation Site, el sitio de evaluación de almacenamiento y el Apex Cloud Service, que es el que mirábamos hace un momento. Y ahora sí, pues vamos a mirar cómo está compuesta esta herramienta. Ya hemos hablado de cómo está construida o cómo es su definición arquitectónica y qué es lo que hace. Ahora vamos a mirar cómo se presenta esta herramienta. Entonces, aquí ya hay unas capturas de pantalla de cómo es la herramienta, en donde nosotros tenemos eh, muchas opciones y pues en esta clase vamos a ir hablando de algunas de esas opciones. Entonces tenemos primero que cuando ingresamos a Apex vamos a tener al homepage o la página principal y aquí ya hay muchas de las cositas de las cuales hemos hablado. Miren el Application Builder, el SQL Workshop,
el Team Development y el Packaged Apps. Entonces, por acá, si miramos, podemos tener una lista de aplicaciones, miren, Top Applications, y nos dice cuáles son las aplicaciones. Está Apex Community Patterns, bueno, estas son algunas que vienen ahí. Los usuarios que tenemos nosotros incluidos en nuestro Apex y algunas notificaciones. Por acá pues también nos muestra una información, un dashboard de, de, de datos rápidos. Entonces lo que busca esta página de inicio es que los desarrolladores podamos observar una descripción general de la actividad de desarrollo actual y acceder pues también a los componentes principales de un producto. Posteriormente pues podemos encontrar ya lo que es el Application Builder, que si observan es la primera opción de aquí. Y pues si lo traducimos sería como el constructor de aplicaciones o el elemento, la herramienta para construir aplicación. Aquí nosotros podemos hacer todo. Aquí nosotros es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo eh, haciendo nuestra aplicación. Porque aquí es donde nosotros tanto construimos como mejoramos, hacemos mantenimiento y corregimos cosas en nuestra aplicación. Entonces, por acá aparecen en las capturas de pantalla, aparecen diferentes paneles que ya los vamos a mirar en un momentico. Y aparecen pues también gráficos. Entonces miren que dice que es un IDE, un Integrated Development Environment, que tenemos un diseño gráfico, o sea, no vamos a escribir mucho código, sino que vamos a tener un entorno de desarrollo gráfico que se llama el Page Designer y vamos a tener diferentes características del SQL y la integración con el PL/SQL. Tenemos el SQL Workshop, en el cual podemos nosotros, eh, el SQL Workshop, pues es eh, en muchas ocasiones el único medio para que nosotros como desarrolladores podamos mantener objetos de nuestra base de datos, ya que es posible que no tengamos acceso directo a los esquemas a través del SQL. Entonces por aquí podemos acceder a nuestra base de datos. Pues si nosotros estamos usando nuestro servicio local, ¿no? Esta funcionalidad nos permite o está disponible a través del SQL Workshop y también pues el SQL Workshop es un subconjunto de las herramientas que tenemos nosotros en SQL Developer. Es decir, que aquí podemos hacer algunas cosas que hacemos en el SQL Developer, con el fin pues de que nosotros podamos mantener algunos objetos de nuestra base de datos. Entonces miren que a pesar de que nosotros tenemos, ¿no?, ya una herramienta como lo es el SQL Developer, aquí ya vamos a poder ir accediendo a algunas operaciones sin necesidad de cambiar de IDE. Miren que vamos haciendo un recorrido, ¿no? Application Builder, SQL Workshop, Team Development y Packaged Apps, que también están acá arribita, están en las pestañas, miren. Application Builder, Application Workshop, Team Development y Packaged Apps. Entonces, ya pasamos por el Application Builder, vamos por la segunda pestaña, el SQL Workshop, que ya sabemos que ahí podemos hacer operaciones que hacemos usualmente en SQL Developer. Miren el Object Browser, el SQL Commands, un SQL normal, interpretar scripts de SQL o utilizar algunas utilidades o tener acceso a algunas utilidades. Vamos además al Team Development, que este no creo que lo usemos mucho, porque pues vamos a trabajar casi que cada uno en su computador. A no ser pues bueno, yo sé que hay grupos también, grupos de trabajo, sin embargo, pues para acceder cada uno desde su casa, deberían tener la máquina pública en internet, que eso pues es un poco complejo. Entonces ahí prácticamente que todo va a ser desde un mismo usuario. Y aquí pues tenemos, miren, como una serie de herramientas para el control de ese trabajo. Entonces, con esta herramienta de Team Development nosotros podemos tener la capacidad de administrar el ciclo de vida de un desarrollo.
tenemos funciones para controlar las tareas pendientes y asignar las tareas pendientes, para hacer una asignación de errores, ¿no? para su corrección y pues identificar en dónde podemos nosotros arreglarlos, a qué aplicación pertenecen, hacer la retroalimentación. eh, bueno, tenemos diferentes funcionalidades. Aquí, por ejemplo, miren que el Milestones es como un calendario en el cual vamos colocando los objetivos y las tareas. En características, pues nosotros podemos ir agregando algunos requisitos o elementos importantes de nuestras aplicaciones hacia nuestros equipos de trabajo. En las tareas, miren, to-dos, tareas que podemos asignar a un desarrollador de nuestro equipo de trabajo en una aplicación específica, el reporte de errores, y aquí pues podemos ir teniendo como una interacción entre desarrolladores para hacer la retroalimentación. Y así pues observan las tareas que tenemos. Miren que aparece como un área de notificaciones o noticias en donde dice el editor de código está en progreso. Y nos muestra pues una fecha que dice que el 6 del mes 3 del 2014 y a quién está asignado, a John, por ejemplo. ¿Listo? Y por último, el Package Apps, que nos permite instalar con muy pocos clics o de forma muy fácil algunos, algunos complementos. Y pues se inicia a utilizar esos complementos de manera rápida. Esto pues con el fin de satisfacer las necesidades o algunos requerimientos de manera rápida también. Se pueden utilizar aplicaciones como las herramientas de aprendizaje para comprender cómo implementar esas funciones específicas y utilizarlas dentro de las propias aplicaciones. Y hay más de 30.000 complementos disponibles para que nosotros trabajemos con ellos. Entonces por aquí miren que dice que podemos agregar el complemento de... bueno, aquí dice los complementos instalados, installed packages apps. Entonces miren que hay gráficos, hay como los tacómetros, temas, bueno, diferentes elementos, y por acá podemos instalar también otras características. Bueno, y por acá pues ya tenemos, vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es el Page Designer, que pues sí es en donde nosotros tenemos mucho más tiempo de trabajo. Entonces, bueno, inicialmente el Page Designer permite o da una forma muy revolucionaria para que nosotros podamos desarrollar y mejorar nuestras aplicaciones, nuestros formularios. Entonces tenemos diferentes paneles nosotros ya de trabajo. A ver, por acá. Ahí, eso. Miren que tenemos un panel aquí a la izquierda, un área central y un panel a la derecha. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el, en el, a ver, en el panel izquierdo, o mejor dicho, en todo nuestro desarrollo nosotros debemos tener en cuenta algunos criterios de diseño que nos permiten pues crear nuevos elementos usando la forma más o la forma preferida, en este caso pues por muchos desarrolladores, y yo recuerdo en la asignatura de seminario de computación 1 que muchos de ustedes me decían que no les gustaba algunas cosas de la programación y que las interfaces las construían arrastrando y soltando, y justamente pues eso lo permite esta página o este entorno de diseño. Entonces nosotros podemos arrastrar y soltar, también podemos tener el control Z o el hacer y deshacer, y podemos guardar cambios y ejecutar, pues que es lo apenas natural, ¿no? En la parte izquierda, es decir acá, nosotros tenemos una representación y un procesamiento de los componentes compartidos y agrupados en una sola viñeta. En este panel nosotros no tenemos los componentes horizontalmente, sino verticalmente, y aquí tenemos todo.
tenemos los componentes, las acciones, los atributos, todos los elementos. Entonces cuando ya estemos en nuestra aplicación, aquí es donde vamos a hacer todas las cosas. Todas nuestras secciones van a tener sentido y van a estar organizadas de manera jerárquica aquí. Miren que por ejemplo aquí dice breadcrumb bar, es decir, la barra de miga de pan. Y aquí nos muestra ese elemento, breadcrumb bar. Y qué elementos están ahí dentro. Entonces ahí nos va mostrando qué elementos tenemos. Perdón, ahí se me adelantó una diapositiva. Tenemos también en el panel, a ver, en el panel, panel izquierdo, no me olvido de nada. Bueno, también en el panel izquierdo nosotros podemos crear y mover y duplicar, bueno, diferentes elementos que podemos arrastrar y soltar. Todos los tipos de elementos que podemos agregar también los podemos eliminar, obviamente dependiendo de la jerarquía, y estos los podemos agregar directamente en ese árbol jerárquico, haciendo uno o más clics dependiendo del elemento. Y pues el diseño de cuadrícula nos permite a nosotros tener una visualización muy, muy certera de cómo estamos creando nuestro elemento, nuestra página. En esta área central, lo que nosotros tenemos es un diseño también de cuadrícula para crear, mover, copiar y eliminar los componentes usados y también arrastrar y soltar. Entonces, este editor acá podemos visualizar esos elementos y editarlos también. Aquí ya los podemos, es como editar en la forma gráfica como ya estarían dispuestos en la aplicación. Además tenemos aquí abajo en la parte inferior una galería de los elementos que podemos agregar. Entonces podemos agregar diferentes componentes arrastrando y soltando. Esta herramienta nos muestra también mensajes de algunas acciones que nosotros vamos haciendo, también advertencias, errores, pues que obviamente él va validando todo. Y también podemos pues buscar elementos y tener ayuda sobre elementos que vayamos teniendo ahí, que vayamos agregando. Por último, tenemos en la parte derecha un editor de propiedades, que eso va a depender de los elementos que nosotros seleccionemos. Entonces tenemos los detalles de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si seleccionamos, qué sé yo, una sección, entonces por aquí nos va a mostrar el detalle y todas las propiedades que podemos modificar de esos elementos. Y pues obviamente podemos editarlas o restablecerlas, bueno, diferentes acciones. También podemos hacer edición masiva de propiedades comunes cuando seleccionamos varios de los elementos. Entonces ahí nos va a mostrar qué propiedades comunes tienen los elementos y podemos habilitarlas. Por ejemplo, la visualización u ocultamiento de algunos elementos. Bueno, y podemos hacer selecciones en jerarquía. Y esto permite pues también tener un acceso y una mejoría en el desarrollo. Miren que por aquí aparece CSS, las clases de CSS, por acá aparece JavaScript, aparecen muchas cosas. Entonces esta es una de las interfaces en las que más tiempo vamos a pasar nosotros diseñando nuestras aplicaciones. El editor de código, que obviamente pues también lo podemos utilizar para hacer nuestras aplicaciones en manera o en modo de código. Este editor pues proporciona muchas de las funciones de los editores avanzados, pues como se puede hacer por ejemplo resaltado de sintaxis, deshacer y rehacer, buscar y reemplazar funciones, y también incluye autocompletado y validación pues del código. Es decir, que lo que nosotros hacemos en la ventana anterior también podemos hacerlo de manera escrita en código, que no creo que pues que lo usemos mucho acá tampoco. Y pues aquí viene la anotación de que esto hace parte o me produce código HTML5. Entonces no tenemos numerosos temas con una gran cantidad de plantillas y en cada uno de ellos tener solo un tema de escritorio y un número de plantillas, sino que tenemos la generación de este código con un tema universal. Pues esto todo viene siendo traducido a HTML, ¿no?
También contamos con el tema universal escrito en CSS3, que ya ustedes conocen pues cómo es esto, ¿no? Cómo está el CSS. Un editor de temas también tenemos para, por ejemplo, colocar los colores de la organización. Entonces, miren que aquí nos dice que tenemos una variedad de diferentes colores y esquemas de estilo para un tema sencillo y podemos definir un archivo de CSS que podemos estar editando nosotros con el fin de personalizar nuestras páginas. De igual forma, el tema universal incluye muchos elementos preconstruidos en cuanto a estilos. Y podemos tener estilos adicionales, podemos agregar estilos de manera eh, que ya están generados usando el tema de construir, que es este de aquí, esta herramienta de aquí, como para personalizar nuestra página. Bueno, acá tenemos algunas características del Oracle Application Express. Estas ya son pues como, miren que ya pasamos desde la parte de la arquitectura, ya hicimos un recorrido por los elementos principales de la Application Express. Ahorita vamos a mirar algunas de las ventajas y de los elementos que se incluyen en Apex. Entonces inicialmente nos dice que se incluye la capacidad de definir listas de navegación, de tener menús desplegables de varios niveles y que pueden estar basados en en listas dinámicas. Es decir, estos menús de acá, que son como los más nuevos en cuanto a elementos de interfaz gráfica de usuario. Miren que ahí tenemos la capacidad ya incluida en Apex de tener estos con listas dinámicas. Podemos tener informes mediante una consulta SQL. Entonces los reportes pueden estar sujetos a consultas SQL y pueden ser dinámicos. Y el resultado final de esa consulta puede ser manipulado según pues, los criterios que nosotros agreguemos al reporte. Entonces podemos tener reportes dinámicos, en este caso, miren que se llaman reportes interactivos, ahí está el título en la diapositiva, que nos permiten a nosotros como desarrolladores brindar a los clientes facilidades. Esto es lo que les hablaba hace un momento. Miren que aquí está, por ejemplo, toda la información que se reporta y podemos nosotros iniciar a hacer filtros, en este caso por el atributo job, está mostrando ahí. Me dice que puedo hacer un filtro por el atributo job o bueno, puedo hacer diferentes filtros. Entonces aquí ya es dinámico los elementos y pues podemos interactuar con ellos. Acciones dinámicas pues también podemos configurar. Entonces esto es producido porque pues, no todos somos como muy allegados de pronto al JavaScript o al uso de Ajax y pues Apex nos permite tener acciones dinámicas también. Ustedes saben que JavaScript y Ajax es usado para el asincronismo, ¿no? Entonces, pues como no todos tenemos esas capacidades en Apex, nos brindan herramientas para que no echemos de menos esas capacidades, sino que podamos tener acceso a esas funciones por medio de estas acciones dinámicas. Entonces, nosotros podemos tener una definición declarativa de esos elementos y en lugar de escribir muchas líneas de código en JavaScript, nosotros podemos simplemente agregar condiciones y especificar las acciones que se van a realizar cuando se afecta algún elemento. Y pues detrás de escena ya el mismo motor de Apex se encargará de generar el JavaScript o el Ajax necesario para implementar ese comportamiento deseado. Es decir, que las acciones sincrónicas o asincrónicas ya podemos crearlas mediante un asistente. No necesariamente tenemos que conocer el código para implementarlas, sino que ya el asistente nos permite a nosotros crearlas y él genera el código solito. Una característica más, que esta me parece una de las más chéveres que tiene, es la opción de agregar calendarios o la región de calendarios.
Y esta integración pues se basa en una herramienta o en un plugin que se llama Full Calendar. En este calendario se pueden definir eventos basados en la duración y usar las funciones de arrastrar y soltar para actualizar la tabla de estos elementos. Entonces miren que ahí tenemos diferentes eventos en un calendario con su duración y todo. Entonces es otra de las herramientas que nos permite tener Apex y ponerla en disposición de los clientes. Lo que hablábamos hace un momento ya de los pop-ups, de los modales. Entonces miren que ahí también tenemos la opción de tener esos elementos. Entonces podemos establecer las dimensiones y la posición de manera personalizada del pop-up. Podemos tener que los pop-ups puedan ser una ramificación de las páginas o cerrar los diálogos, bueno, entre otras opciones de interacción entre los elementos. Las páginas de diálogo pueden, o los pop-ups pueden abrir otros pop-ups también. Podemos tener acciones dinámicas dentro de los pop-ups, es decir, lo que hablábamos hace un momentico de Ajax o JavaScript. Dentro de los pop-ups también se pueden definir. Bueno, tenemos también otro tipo de formularios que son de tipo maestro detalle, que nos permite tener la capacidad de extender el modelo para cubrir las diferentes relaciones de nuestras tablas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el departamento de ventas y queremos ver las ventas de la opción de Chicago. Entonces tenemos ese maestro detalle en donde tenemos las ventas y el lugar de las ventas y aquí podemos ir teniendo pues como un comportamiento en tiempo real de los elementos. Por último, no, todavía no, por último no, hay algunas cositas más. Pero sí, esto es muy importante y es muy chévere también de trabajar y es donde nosotros usualmente invertimos la mayor cantidad del tiempo ya en la parte de reportería. Y es de la creación de gráficos. Entonces tenemos, miren, un gráfico de pastel, este gráfico como de círculo, porcentuales, personalizables, miren, con los labels, de barras, de líneas, de barras horizontal. Y esto es gracias a una biblioteca denominada AnyCharts, que desarrolla pues, las capacidades de creación de los gráficos, integradas y utilizadas con Flash de tipo propietario. Si no se puede utilizar Flash, como ustedes saben está muy orientado ya a desaparecer, también se mostrarán o se renderizan en HTML5, que eso ya lo hace solito, para que las aplicaciones móviles, por ejemplo, puedan tener eh, este tipo de elementos. Pues en los móviles se puede trabajar también o se generan con HTML5. Hay una gran variedad de complementos de gráficos en esta herramienta. Entonces en estas aplicaciones nosotros podemos tener diferentes informes y diferentes gráficos, pues como algunos de los ejemplos que observan aquí. Otra de los plugins importantes son los componentes que permiten incorporar de manera rápida algunos elementos como esta búsqueda de números o eh, esta calificación o mapas. Bueno, hay muchas. Miren que aquí se está integrando un mapa de Google Maps con las acciones asincrónicas, en donde se busca una coordenada o una ubicación. Entonces aquí también podemos agregar esos componentes. Hay muchísimos componentes para agregar a, nues- a nuestras aplicaciones. Podemos utilizar pues el Oracle REST Data Service como como un elemento de interacción y un intermediario pues entre las aplicaciones. Bueno, aquí tenemos pues algunas hojas web que son similares a las wikis y estas están diseñadas para que los usuarios finales colaboren con el contenido. Estas también pueden incluir la capacidad de definir informes e incorporar SQL que se ejecuten los esquemas de base de datos que estén dentro de la aplicación.
Esas serán algunas de las características web y ahorita vamos a pasar a algunas de las características móviles ya dispuestas para los móviles y yo creo que con esta parte casi que finalizaríamos la clase de hoy. Yo sé que están cansados y ha sido bastante teórico. Hacemos un análisis rápido, pues miremos cómo nos va en esta partecita y miramos rápidamente cómo podemos realizar ya el despliegue de Apex y eso sería lo que abordaríamos mañana. ¿Hasta ahorita tienen preguntas? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Están aburridos? Sí, profe, aquí estamos. Bueno. Estamos, profe. Bueno, pues yo sé que es muy teórica esta parte y que yo he hablado muchísimo, muchísimo, pero sí es importante conocerlo para que ustedes ya cuando la utilicen no queden muy desorientados, ¿no? Cuando ya la miremos no estén muy desorientados. Entonces, pues sí es necesario esta parte. Entonces miremos algunas de las características para las aplicaciones móviles. Entonces, lo primero es que se pueden crear, ¿no?, aplicaciones móviles basadas en la web. No son nativas, son basadas en web. Por eso hace un momentico decíamos que algunas herramientas o algunos gráficos justamente se generaban en HTML5. Entonces estas aplicaciones pueden ser creadas con mucha facilidad, al igual que las aplicaciones de escritorio o las aplicaciones web desde el Application Builder. Y una sola aplicación puede admitir interfaces de usuario de escritorio y también móviles. Trabajando con jQuery Mobile, pues se permite que las aplicaciones de Apex se ejecuten en cualquier navegador y en cualquier dispositivo móvil, ¿no? Y sin importar las dimensiones de la pantalla ni nada, justamente por la implementación de esa biblioteca, la biblioteca jQuery Mobile, que ustedes la observan ahí en pantalla. Además, pues las páginas de escritorio se pueden ejecutar en un dispositivo móvil. Obviamente la experiencia de usuario no va a ser la misma, ¿no? Porque se hacen una serie de ecuaciones. Pero las aplicaciones, las páginas de escritorio generalmente son mucho más pesadas y pueden tardar más en cargarse. Algunos eventos pues tampoco se reconocerán. La interfaz de usuario móvil incluye muchísimos componentes HTML5 que son especiales, como las listas, los informes y algunos subtipos de elementos. Aquí tenemos pues un ejemplo de la navegación móvil. Entonces miren que los menús de navegación se muestran como paneles y ocupan un espacio no tan alto. Aquí está en la parte de abajo están los de navegación y acá tenemos pues otro de los menús. Miren, ahí está ya desplegado el menú. Entonces está el home, task, entre estas dos pues podemos, miren, aquí está la página principal y al activar el menú pues se visualiza como uno de los menús típicos de ahora en donde aparece cada una de las herramientas. Y también pues se soporta la vista horizontal. Entonces las vistas de lista son bastante populares y se pueden mostrar en diferentes orientaciones, ¿no? Bien sea en el sentido vertical o en el sentido horizontal. Y son muy utilizadas estas listas como desplegables para ir mostrando e ir abreviando los elementos, que sea una visualización más óptima. Además tenemos un elemento de tipo que se llama Mobile Column Toggle Report, que si se ejecuta en un dispositivo pequeñito, el teléfono pues, o el teléfono en vertical, generalmente se mostrarán algunas de las columnas. Si la misma página se ejecuta en una tableta en modo horizontal, pues se muestran muchos elementos más. Como desarrolladores nosotros podemos definir qué columnas desaparecerán en último lugar o con prioridad 1 y hasta qué y cuáles van a desaparecer primero con prioridad 6. Por acá pues también tenemos la visualización, miren que ahí tenemos la visualización en sentido horizontal. Y pues si la pantalla es muy estrecha para mostrar todos los datos del informe, esta cambiará automáticamente para mostrar varias de las filas.
y para cada registro para que se utilicen y puedan leer fácilmente cada una de las filas en el dispositivo estrecho. Y miren que aquí hay como un scroll también. Ahí miren, las podemos visualizar también de otra manera. Entonces esto cambia automáticamente. Entonces, cuando la pantalla también es demasiado estrecha, se puede tener esa visualización. Entonces, miren que ella va personalizándolo automáticamente. Aquí está, por ejemplo, el calendario. Obviamente es diferente según las interfaces de usuario, tanto para escritorio como para los móviles. Miren que ahí simplemente nos aparecen unos puntos. Eh, Obviamente porque la pantalla de un móvil imita los calendarios nativos de nuestros sistemas operativos. Entonces, ahí donde observamos los puntos azules, nosotros podemos tener en cuenta que es un registro o varios registros que tiene el calendario. La personalización pues, de la aplicación también se puede hacer. Miren que aquí ya tenemos un tema. Teníamos un tema azul, ahorita tenemos un tema de color rojo, que igual lo podemos personalizar. Entonces podemos definir nuevos esquemas de color o implementar diferentes elementos en nuestra aplicación. Bueno, hasta aquí vamos con esa parte ya de las características. Eh, Nos faltaría, bueno, esta parte de seguridad y ya la parte de de la visualización de los elementos en vivo y en directo. Ok. Listo. ¿Tienen alguna duda? Profe, los que recursos consumen muchos recursos como la vaina. No, no consume. Eh, es que como les decía hace un momento, este hace parte, o Apex está dentro de la base de datos, aunque bueno, si se agrega un servidor web, que es el que nos permite a nosotros acceder a la base de datos, pero en últimas lo que vamos a estar es utilizando la misma base de datos, el servidor web, que sería en lugar del SQL Developer, y el navegador. Eso es lo que utilizaríamos. De resto, pues no es que vayamos a consumir muchos recursos tampoco. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Listo. Bueno, de aquí nos faltan algunas cosillas, que aquí pues ya serían los elementos de seguridad y mañana le echamos ojo a a esta implementación de aquí, que ya la vamos a hacer también en la próxima semana en vivo y en directo en nuestros equipos. Ah, bueno, y acá pues hay unos ejemplos, esto lo vemos mañana. Entonces, muchachos, pues había hablado con algunos de ustedes que si tienen dudas de las actividades, entonces podemos aprovechar estos minuticos para que me digan alguna pregunta, si tienen alguna pregunta o algo así dentro de la actividad que tenemos pendiente para hoy. Pues, pues mi duda era lo que le hablaba de, de Ya, Tiger. trigger. Era como eso, como en el ejemplo que usted nos daba en la última clase era para actualizar, pero y los datos los guardaba en otra tabla, pero no tiene un ejemplo de cómo guardarla en la misma tabla. Dale, a Y ver, pues revisemos. haciendo, Entonces yo voy a crear un grupito para que lo revisemos porque obviamente como esta tarea está para entregar, no la vamos a visualizar o no la vamos a compartir para todos, sino que vamos a trabajar eh, en un grupo aparte. Entonces te voy a agregar a un grupo, listo, para, listo. eh, para que revisemos esa parte. Ah, bueno, listo. Entonces por acá.
Profe, Sí, yo tengo una preguntita. dime. Al crear la secuencia, se crea automáticamente el disparador de la secuencia, ¿verdad? Sí. Bueno, no al crear la secuencia, sino al crear el índice. Mm, Juan. Listo, Juan, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy, profe. Dale, entonces compárteme pantalla, porfa, y revisemos. Eh, Me conecto con el computador o estaba con el teléfono. ¿Cómo, Juan? Eh, Me tengo que conectarme con el computador porque estoy con el teléfono, porque el computador es más lento que el Me teléfono. hubieras dicho, entonces finalicemos esta sesión porque me toca invitarte en los dos, entonces. Bueno, listo. O podemos hacerlo mañana, no importa también. Mm, bueno, sino que, Juan, ¿me escuchas? Se fue Juan. Juan, ¿me escuchas? Sí, profe, escucho. Bueno, ahí si quieres conéctate y yo vuelvo a hacer el grupo. Conéctate desde el compu y vuelvo a hacer el grupo. Listo, profe. Listo. ¿Alguien más de pronto tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues los demás pueden continuar con sus tareas, ir a tomar cafecito antes de software gráfico. Yo por aquí me quedo con Juan revisando un momentico esos elementos.
Juan, ¿me escuchas? Juan, ¿me escuchas? Juan, Sí, profe, escucho. Ok, estoy tratando de entrar al grupo pequeño, pero a ver, espérame, es que no voy me a, voy a tocó. volver a crear la sesión. Ah, bueno. ¿Listo, Juan? Ahí de pronto, Juan, debes activar el micrófono porque no te escucho. Sí, sino que entré, pero con el celular, con el otro me regresó a la sesión principal. A ver, pero igual, ahí ya te escucho. Sí, en el momento de 45. Sí, profe, lo que es como yo A ver, ¿ahí me estás compartiendo siguiente. pantalla? No, ya voy a empezar a compartir. Dale. Para la misión. Ahora ahí me aparece que estás iniciando a compartir, pero no me aparece nada. Está cargando, sí, pero no sale. Este computador es demasiado lento. No entro, no entro, profe. ¿No? Entonces, no sé si revisamos más tardecito o mañana. Sí, profe, mañana. Dale, no Sí, olvides. o sea, mi cuenta es, yo creaba
creo el Tigre, ¿sí o no? Pero, eh, ¿cómo hago para que ese, esa asignación se aguarde en esa misma tabla al Es campo que yo que quería mirar era la forma como está implementada, porque en lo que me enviaste estaba bien. sí, y no me aparece el cambio? Sí, eso quería mirar, los datos y otras cositas quería mirar. Entonces, Mm, si quieres revisamos más tardecito o mañana, pero ten listo todo, ¿listo? Eso lo tengo listo. O sea, o sea, lo paso en ¿cómo se llama? Porque cuando tengo conectado el SQL Developer y el Zoom, se me explota el computador. Ah, Entonces, sea en un texto, para que usted lo revise. Yo le o comparto. si te conectas por el celular con la cámara del celular para mirar el SQL Developer, porque si necesito es mirar en el SQL Developer. Eso, sí, sí. Ah, bueno, entonces, perfecto. Entonces, pues, mañana lo podemos hacer también, ¿no? Listo, sí. Listo, profe. Vale, Muchas gracias. vale, voy a finalizar esto entonces. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, yo creo que por hoy eso es todo en esta asignatura. Nos vemos en un ratico en software gráfico, ¿listo? Bueno, muchachos, ya nos vemos. Chao, que estén bien.